Ya está, listo. Entonces ya estamos grabando esta nueva clase, chicos, de Historia del Perú. Es un tema nuevo para aquellos que están en quinto de primaria y un tema de refuerzo donde he puesto también una que otra información adicional para aquellos que ya están en sexto de primaria. Yo he querido avanzar con estos temas para que ustedes tengan nociones, sobre todo aquellos que van a pasar a secundaria, ya tengan nociones de lo que viene en secundaria. Bien, chicos, entonces, para que de esa manera ustedes se puedan desenvolver mejor. Nosotros vamos a estar avanzando en esta ocasión lo que es el primer militarismo. La clase pasada nosotros habíamos estado hablando acerca del Perú cuando recién se había independizado, ¿verdad? A ver, solamente para hacer un pequeño repasito de la clase anterior, voy a hacer algunas preguntitas ya sencillitas para recordar, ¿sí? A ver, vamos a preguntar por acá en primer lugar a Mateo. A ver, Mateo, en la clase pasada, Mateo, nosotros habíamos hablado acerca de cómo era el Perú en sus inicios, ¿verdad? Eh, el territorio peruano, Mateo, ¿era más grande o más pequeño que ahora? Era más pequeño que ahora, ¿Era más pequeño que ahora, seguro? más grande. Era más grande, claro, muy bien, chicos. El territorio, cuando nosotros recién nos habíamos independizado, era más grande, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, Pamelita, el Perú en sus inicios, al norte, ¿con qué país limitaba? Al norte, en sus inicios. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar a Mayumi mientras Pamelita por ahí va recordando. A ver, Mayumi. La Gran Colombia. Muy bien, limitaba con la Gran Colombia, ¿no? Ese bloque de países que, bueno, claro, era un bloque de países porque actualmente la Gran Colombia, ¿no? Es Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Claro, muy bien. A ver, yo voy a preguntar por acá, a ver, a Valentino, por ahí creo que está Valentino. ¿Ya entró Valentino o todavía? Todavía no entró Valentino, ¿no? A ver, vamos a preguntar por mientras a Estefan. A ver, Estefan, si al norte limitábamos al inicio con la Gran Colombia, al este, ¿con quién limitábamos? ¿Qué opinas, Estefan? Había por ahí algunos vecinos que dicen que su país es el más grande del mundo. ¿Mm? ¿No te No me acuerdas, acuerdo, Estefan? ¿Con quién? no me acuerdo, profesor. No te acuerdas. Ahora te vas a recordar, Estefan, ¿ya? Ahora te vas a recordar. A ver, por ahí, vamos a dar la oportunidad a uno de los que han levantado la manito por ahí, por ejemplo, a Valeria. A ver, Valeria. Brasil. Muy bien, Valeria, claro, con el Imperio do Brasil, ¿no? Con ellos limitamos, Brasil. claro, con ellos limitamos al este, muy bien, ¿no? Y a ver, Javier, ¿con quién limitábamos al sur en los inicios del Perú, Javier? Bolivia. Con Bolivia, muy bien, ¿no? Claro, por ejemplo, a ver, Akemi, en la actualidad, Akemi, ¿con qué país limitamos al sur? ¿Con qué país en la actualidad? En la actualidad. Chile. Muy bien, Akemi, excelente, muy bien, claro, ¿no? Limitamos actualmente con Chile. Luego de que, claro, luego de que Bolivia perdió su territorio. Claro, muy bien, chicos. Entonces ya varios están por ahí repasando muy bien. Por ahí vamos a preguntar la siguiente semana en la práctica sobre eso. Y ahora pues vamos a estudiar cómo eran los gobiernos, chicos, en los inicios del Perú, ¿sí? Y bueno, de una vez te voy diciendo que en los inicios de nuestra historia republicana, los que siempre gobernaban por ahí eran puros presidentes militares, ¿sí? Puros presidentes militares comenzaron a gobernar en aquella época en el Perú, principalmente desde el año 1827 hasta el año 1872, ¿no? O sea que cerca ya de 50 años, ¿no? Cerca de 50 años donde los militares, puros militares, gobernaban el Perú, ¿sí? Por ahí pues hay militares importantes como por ejemplo Ramón Castilla, que fue un militar de la época, Ramón Castilla, e incluso él gobernó dos veces, Ramón Castilla. Claro, no gobernó estupendamente, pero algo intentó hacer, que ya lo iremos
enseñando en el transcurso de las clases. Y bueno, también habían otros presidentes, ¿no? Rufino Echenique, José de la Mar, Agustín Gamarra, entre otros. Chicos, ¿por qué vamos a trabajar este tema? Porque nosotros necesitamos saber, en primer lugar, por qué los presidentes que gobernaron al inicio eran solamente militares. ¿Qué había pasado? Eso nosotros vamos a estudiar y sobre todo a ver más o menos cómo era la época, cómo se vivía en aquella época. Eso vamos a ver en esta oportunidad. ¿Sí? Muy bien, entonces en su cuadernito va a colocar el título El primer militarismo. ¿Sí? El primer militarismo. A ver, Adrianito, el primer militarismo, ¿en qué años está? Ahí dice entre paréntesis, lee por favor. A ver, Adrianito. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dice? Desde 1827 Hasta. hasta 1872. Muy bien, Adriano, excelente, muy bien. Entonces, imagínate todo ese periodo, en todo ese periodo se desarrolló el primer militarismo, ¿sí? Profesor, o sea que si usted habla de un primer militarismo, ¿quiere decir que hubo un segundo militarismo? Sí, pues hubo un segundo, pero eso es más adelante todavía. Profesor, ¿y hubo un tercer militarismo? Sí, también en la historia del Perú también hubo un tercer militarismo. Claro, un cuarto militarismo. No, ya en la historia cuarto militarismo no ha habido, pero sí hasta tercer militarismo nada más, ¿no? Bueno, de repente, quién sabe, de repente en el futuro los militares vuelven a tomar el gobierno de repente y podamos tener puros presidentes militares, de repente, ¿no? Entonces, chicos, ahí está. ¿Qué cosa es el primer militarismo? Ahí está, mira, fue aquel periodo de nuestra historia en el cual gobernaron presidentes militares. Muchos de ellos eran autoritarios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos imponían la ley, hacían cumplir la ley, pero utilizando la fuerza, ¿ya? De manera obligatoria, ¿sí? Y beneficiaron a solamente las clases altas, que eran los criollos, ¿ya, chicos? Eso viene a ser el primer militarismo. Fue un periodo de nuestra historia en la cual solamente gobernaron puros presidentes militares, ¿sí? Muchos de ellos eran autoritarios. No sé, creo que en la clase pasada les comenté sobre un debate importante que había, chicos, en nuestra historia, un debate. Habían aquellos que decían que deberían gobernar los militares, otros decían, no, 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 tenemos nosotros que escoger a nuestro presidente a través de elecciones. ¿Alguien me dice cómo se llamaba ese debate? ¿Quiénes se discutían ahí? ¿Alguien me dice? ¿El debate del Congreso? Claro, había un debate, Akemi. ¿Quiénes se discutían ahí? Los autoritarios, los liberales. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Mateo Serna. Muy bien, Mateo, muy bien, claro, ¿no? Los autoritarios y los liberales. Yo les pregunto, si estamos hablando del primer militarismo, ¿quiénes habrán ganado? ¿Los liberales? Los No, los liberales. autoritarios. Los Los autoritarios. autoritarios, claro, los autoritarios, porque mira, dice ella, ¿qué es el primer militarismo? Dice, fue aquel periodo de nuestra historia en el cual gobernaron presidentes militares autoritarios, así dice, ¿no? Autoritarios, y que beneficiaron solo a las clases altas criollas. Voy a preguntar por acá. A ver, voy a preguntar, a ver, por aquí. Vamos a preguntar a Pamelita. A ver, Pamelita, ¿qué cosa era un criollo, Pamelita? ¿Te acuerdas qué cosa era un criollo? Ya, ahora vamos a recordar, Pamelita, ¿ya? A ver, vamos a ver acá con Estefan. Estefan, ¿te acuerdas qué cosa era un criollo, Estefan? A ver, vamos a preguntar por acá de repente a Valentino, Jorge Valentino, que ya entró a clases, Valentino. Valentino, ¿me logras escuchar? A ver, ¿me confirmas, Valentino, si es que me logras escuchar?
Parece que todavía no me logra escuchar. A ver tu audio por ahí, Valentino, por favor. Tratas de activar tu micrófono para que puedas hablar. Sí, profesor. Ahí está, Valentino. Un indio es entre un español y un indio es un criollo. Ajá, mixto. Ya, está muy cerca, está muy cerca. Chicos, hay que recordar, un criollo, ya, escuchen bien, un criollo son aquellos descendientes de los españoles aquí en el Perú, ¿sí? Son aquellos descendientes de los españoles. Quiere decir que de repente vinieron españoles aquí al Perú, un español con una española, tuvieron su hijito, ese hijito que nació en el Perú, creció en el Perú, es un criollo. Y supongamos que los españoles acá en el Perú tuvieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, todos esos hijos, bisnietos, tataranietos que nacieron en el Perú y crecieron en el Perú, ellos también son criollos. O sea que son los descendientes de los Españoles. 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 Así es, ya chicos, eso deben recordarlo siempre, esos son los criollos, ¿sí? Si de repente por ahí te vas a olvidar, lo anotas, ¿no? Son los descendientes de los españoles, porque nosotros en las siguientes clases a cada rato vamos a estar repitiendo la palabrita criollo, criollo o criolla, ¿sí? Profesor, entonces, solamente se beneficiaron entonces, ¿quiénes? Los descendientes de los españoles, o sea, los criollos. Ellos se Los beneficiaron, criollos. chicos, con el gobierno de los militares. Yo pregunto, a ver, por ejemplo, acá a Lucianita. A ver, Luciana, a ver si es que me has entendido. En este gobierno de los militares, Luciana, ¿se habrán beneficiado los campesinos? ¿Qué opinas, Lucianita? Sí, la pregunta, profesor. ¿En este gobierno de los militares se habrán beneficiado los campesinos, Luciana? Creo que sí. ¿Sí? ¿Segura? Yo, profesor. Ya, hay que recordar que solamente se beneficiaron los criollos nada más, solamente los que eran Criollos. descendientes de los españoles. A ver, voy a preguntar a Valeria por acá. A ver, Valeria, ¿se habrán beneficiado los esclavos? ¿Qué opinas? No, No, ¿verdad? No se beneficiaron los solo esclavos. los criollos. Claro, solamente los criollos, los que eran descendientes de los españoles. De los españoles. Así es, ya chicos. Entonces, eso era lo malo, chicos, de este gobierno de los militares. Eso fue lo malo, ¿sí? Profesor, una pregunta. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué al Perú lo independizaron y luego, dieron más beneficios a los españoles que a los que antes vivían acá? A los que antes vivían acá los liberaron para Claro, que pues sí tuvieran una vida más libre y ahora los españoles están decidiendo sí te casi comprendo, todo. Valeria. Aquí hay que tener mucho cuidado porque yo me estoy refiriendo a los descendientes de los españoles. Ojo, a los descendientes, es decir, a los criollos. Los criollos eran los que querían tener el gobierno, ¿sí? Claro, los españoles, netamente españoles, ya no estaban acá, ya se habían ido a su país. Solamente quedaban los criollos nada más. Pero ¿cuál era Pero lo malo? profesor, si ellos Que también eran españoles, nomás que vivieron aquí. claro, habían nacido aquí, pero tú sabes que cuando nacen aquí ya tienen pues otra forma de vida, ¿no? No es como aquellos españoles que vinieron directamente desde España, ¿sí? Ya, eso hay que comprender. Y resulta pues que los criollos de aquí del Perú, ellos querían tener el gobierno porque antes de la independencia, la corona española les cobraba demasiados impuestos y además los criollos no podían decidir cuando éramos gobernados por la corona española. Ese era el problema. Y por eso que los criollos, ellos estaban interesados en que se haga la independencia. ¿Sí? Entonces, Profesor, los sí, dime. nietos y bisnietos son criollos. ¿Puedes repetir la pregunta, Adrianito? Porque no te escuché bien. Los nietos y bisnietos también pueden ser criollos. Claro, los nietos, bisnietos de los españoles, todos los que son descendientes de los españoles son criollos, ¿ya? Todos los que son descendientes de los españoles y que estuvieron aquí en el Perú, que nacieron y crecieron en el Perú, ellos son criollos.
Profesor, una pregunta, ¿y si nacen aquí se van a España o a Ah, otro ya, pues país? si nacen aquí y se van a España, igualito serían criollos. Ah, ya. Ajá, igualito, con el solo hecho de haber nacido aquí en cualquier lugar de América, pues ya son criollos. Ah, Ajá, ya. claro, muy bien. Entonces vamos a hacer otra pregunta interesante por acá, chicos. ¿Por qué se elegían a los militares? ¿Qué de bueno tenían los presidentes militares? ¿Por qué solamente a Por los su militares? carácter, por su Entonces, carácter y disciplina. ya, ahí está justamente, mira, una de las razones es justamente por su fama y prestigio que ellos habían ganado en las batallas de Ayacucho por la independencia, ¿sí? Hay que recordar, chicos, que la batalla de Ayacucho, que fue en el año 1824, fue decisiva para lograr nuestra independencia. Y muchos de los militares peruanos, Ramón Castilla, José de la Mar, Agustín Gamarra, José Orbegoso, ¿no? Felipe Salaverry, entre otros, ¿ya? Ellos habían Sí, participado luchando sí. contra los españoles. Entonces, ellos eran famosos en la época. Los peruanos siempre se acordaban de estos generales, mariscales, que habían participado por nuestra independencia, y es por eso que ellos eran muy conocidos. Eso es para empezar. Y luego lo otro es que la gente decía, ah, como se trata de un militar, no sé si ustedes de repente por ahí tienen algún tío militar o de repente algún primo militar de repente, siempre nos damos cuenta que las Dos. personas que son militares son más ordenados, son más disciplinados, son más estrictos, ¿no? Entonces, Ujú, mucha gente ujú. decía, oye, si de repente tenemos a nuestros generales, ¿por qué ellos de repente pueden, por qué no pueden ser presidentes? Porque ellos pueden ser, mira, pueden ser disciplinados, ordenados, tienen carácter para poner orden al Perú. Entonces, estos militares pueden ser los, digamos, los escogidos, los que pueden ser importantes para poder gobernar el Perú. Entonces, la gente se guiaba mucho por la fama y el prestigio de estos militares y en segundo por el carácter y disciplina que puedan tener para gobernar el Perú. ¿Alguna pregunta, Kemi? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Profesor, ¿Alguna pregunta, Kemi? yo sí tengo un tío que es militar. Ah, ya, ya, muy bien, claro. Profesor, mi papá fue Generalmente, militar. claro, generalmente aquellas personas que son militares, en su mayoría son más disciplinados, son más estrictos, ¿no? Tienen ahí una mano dura, como dicen algunos, ¿no? Sí, El profesor. carácter también tienen carácter fuerte, entonces eso es propio de la formación militar. Y muchos peruanos en la época decían eso, oye, si él tiene buen carácter, tiene disciplina, porque es militar, además es muy famoso porque luchó por la independencia, ¿por qué no ser presidente del Perú? De repente nos puede ir bien. Y es por eso que la gente con esa idea, chicos, elegían a los militares para que sean presidentes del Perú. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto en su práctica por qué se elegían a los militares, ahí está. Por su fama y prestigio y lo otro por su carácter y disciplina, ¿no? Para poner cierto orden en el Lo Perú. podemos poner uno de los dos o los dos, profesor. Los dos pueden poner, por ejemplo. Claro, ¿no? Y bueno, la gente tenía esa idea, chicos, ¿no? Que por eso los militares podían ser buenos gobernantes. Pensaban que ellos podían poner orden al Perú. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Profesor, ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, Lucianita? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien, Lucianita? Ya. A ver, Mayumi, ¿alguna pregunta, Mayumi? No hay ninguna pregunta, ¿ya? Muy bien, entonces todo está claro. ¿Terminaron de copiar esta parte? Sí, profesor. Sí, terminaron de copiar, hace ya, rato. Profesor. ya, a ver. No se olviden, por favor, de copiar rapidito su cuaderno, ¿sí? Cada vez que nosotros pasemos una diapositiva es como si fuera un pedacito de la pizarra y ustedes deben copiar rapidito Profesor, para que no se les acumule trabajo en la tarde. Dime, hijo. las imágenes no se hacen, ¿no? Ah, no, las imágenes es para que nos ayude a explicar la clase. Todo lo que sea escritura, eso sí lo van a copiar, ¿ya? Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces.
¿Cómo fueron los tiempos de este periodo? Mira, ¿cómo fueron los tiempos de este periodo? ¿Cómo vivía la gente durante este primer militarismo? Entonces, mira, dice por ahí predominio de militares, o sea, aquí generalmente chicos, los militares gobernaban, eso ya tenemos en claro, ¿no? Luego también, por aquí que dice continuos golpes de Estado. ¿Alguien sabe chicos qué es un golpe de Estado? Cuando algo sale mal, Ya, tiene que ver por ahí, alguito tiene que ver, ya. ¿Alguien también sabe chicos qué es un golpe de Estado? ¿Alguien sabe por ahí chicos qué es un golpe de Cuando quieren Estado? sacar al presidente. Muy bien, Valentino, muy bien, claro, cuando sacan a un presidente, ¿no? ¿Sacan a un presidente de manera pacífica o a la fuerza? ¿Con la fuerza? a la fuerza. La Ajá, fuerza. muy bien, chicos, claro, muy bien. Ya, un golpe de Estado es cuando sacan a un presidente a la fuerza, Yo ¿no? no sé Entonces su mucho. gobierno se ve alterado. Y generalmente, chicos, en esta época donde gobiernan los militares, eso había. A cada rato había golpes de Estado. Supongamos que ahora entraba un presidente a gobernar, al siguiente mes lo sacaban del gobierno y entraba otro presidente. De repente ese nuevo presidente estaba bien, pues por un año venía otro militar y le hacía golpe de Estado, lo sacaba del gobierno y había otro presidente. Y así. Lamentablemente, Profesor, una pregunta. dime Valeria. Si, o sea, cuando un militar venía y sacaba al otro militar que era presidente y le daba un golpe de estado, ¿ese quedaba con la gobernatura o era otro? Él se quedaba como presidente. El nuevo militar que entró al gobierno, él se queda como presidente del Perú. Ya, Entonces, sí, profesor. eso era lo malo, chicos, de nuestra historia en los inicios, ¿no? Los militares cuando gobernaron había demasiado golpe de Estado, ¿no? Entonces yo voy a preguntar por acá, a ver, vamos a preguntar si es que están atentos por acá. Voy a elegir, a ver, voy a elegir a Michael. A ver, Michael. Michael, ¿qué cosa era un golpe de Estado, Michael? ¿Qué cosa era un golpe de Estado, Michael? Era cuando cuando querían votar al presidente. Muy bien, Michael, ¿no? Muy bien. ¿Así de manera pacífica o a la fuerza? A la fuerza. A la fuerza, muy bien, Michael, muy bien. A ver, voy a preguntar por acá a Pamelita. Pamelita, si es que votan a un presidente y entra otro, y luego otra vez hay golpe de Estado, y luego otra vez hay golpe de Estado, ¿hay estabilidad en el Perú o hay inestabilidad? Ay, ay, Claro, muy bien. Hay inestabilidad, ¿no? Quiere decir eso que nada está seguro. Hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces, chicos, eso era un problema para el Perú, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque no podía haber un desarrollo. No había desarrollo. Venía un presidente nuevo y todo se anulaba y se hacía todo otra vez. Profesor, Dime, hijo. ¿por qué los militares sacaban a los presidentes? Ah, ya, muy bien. Lo que pasa es que en aquel tiempo también estaba ya bastante la corrupción, por ejemplo. A algunos presidentes se les culpaba por corrupción y con esa explicación los sacaban del poder. Habían otros que decían que ese presidente solamente beneficia a un sector de la población y no a todos, y con ese pretexto también lo sacaban del poder. Habían muchos motivos, habían demasiados motivos por los cuales sacaban del poder a los presidentes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, una pregunta. ¿Y eso que usted dice que venían y decían él está haciendo corrupción, era verdad o solo era una mentira para sacarlo? En muchos de los casos era cierto, en muchos de los casos era cierto, ¿no? Y es por eso que lo sacaban del gobierno, con esas explicaciones, y obviamente presentaban pruebas, ¿no? Así como ahora, también presentaban pruebas en aquella época. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos hablado de esto. Luego también hay alianza de los presidentes militares con los gamonales, o sea que eran bien amigos
los presidentes militares, ¿con quiénes? Con los dueños de haciendas en la parte de la sierra, ¿ya? A aquellos que tienen haciendas en la parte de la sierra, enormes extensiones de tierra, se les llama gamonales. Y estos eran bien amigos, bien chocheras de los presidentes militares. O sea que voy a preguntar por acá, a ver, vamos a preguntar, a ver, a Javier. A ver, Javier, yo te pregunto, si los militares eran amigos de los gamonales, Javier, ¿los gamonales se beneficiaban o no? Sí, Claro, muy bien, Javier, ¿no? Claro, los gamonales se beneficiaban también. Ya, claro, por contra amigazos, ¿no? Tú eres chochera del presidente, el presidente te va a beneficiar. Así se pensaba en aquella época y así había eso, pues claro. Luego, es una época de inestabilidad política por los golpes de Estado, muy bien, eso ya lo habíamos mencionado. Y por último, el Perú se inserta así, chicos, al mundo comercial, pero con una economía débil y endeudada. O sea que, chicos, el Perú, a pesar de todos sus problemas, a pesar de todos sus defectos, así como estaba, así comienza a tener relaciones con varios países del mundo, ¿verdad? Así con todos sus defectos, ¿no? A ver, Lucianita, ¿cuál era uno de los defectos del Perú en aquella época, Lucianita? ¿Cuál crees? mm, Ya dijimos un problema. La, co- la, la cosecha. la cosecha. A ver, Adrianito, ¿cuál era un problema importante? La corrupción. Muy bien, Adrianito, muy bien, la corrupción, ¿no? Un problema muy importante y presente ya en aquella época. A pesar de todos sus defectos, de todos los problemas, igualito el Perú, así comienza a tener relaciones con todos los países del mundo. ¿Ya, chicos? Así con todos los problemas. Como dicen, ¿no? Así nos falte una piernita, pero ahí estábamos andando, ¿no? Ya iniciándonos Ujú. como un país independiente. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos? Para pasar a lo último ya. ¿A qué quieres que termine? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, Estefan? Profesor, una pregunta. Y cuando Dime. querían sacar al presidente, había hecho que se mueran dos personas. ¿Eso fue un golpe de Estado? Ah, ya, muy bien, Pamelita. Sí, cuando había un golpe de estado, había muchos heridos, habían enfrentamientos, ¿no? Habían peleas, ¿no? Sí, 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 y había mucha gente, hasta incluso había gente que perdía la vida. Sí, por eso que este acto de hacer un golpe de estado era violento, pues, y eso generaba muchas pérdidas humanas. Muy bien, Pamelita, muy bien, justo me has hecho recordar eso. Sí, profesor, porque acababa de pasar unos meses cuando la gente quería votar al presidente que había hecho matar, Claro, por ejemplo, hace digo, poquito cuando la gente quiso, personas. se opuso, ¿no? Se Profesor, opuso a que el señor Merino sea presidente, imagínate lo que ocasionó. Entonces, Sí, igualito, profesor. imagínate en aquella época donde había mayor desorden, entonces imagínate cómo habría sido, ¿no? Peor todavía. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, chicos, ya a la última parte de nuestra clasecita, a nuestra última parte, a ver. Presidentes de la época, ¿no? ¿Qué presidentes más o menos gobernaron? Mira. Ahí estaba el presidente José de la Mar, estaba por ahí pues el presidente Agustín Gamarra, ahí estaba el presidente José Orbegoso, también estaba el presidente Felipe Salaverry, estaba por ahí también el presidente Ramón Castilla, que no mató a su tía por si acaso, por si alguien se recuerda de alguna canción con Ramón Castilla, ¿ya? Estaba por ahí también Rufino Echenique, uno de los más grandes corruptos de la historia, Rufino Echenique, ¿ya? Que ya lo hablaremos en su momento, ¿sí? Y también por ahí estaba José Balta, ¿no? José Balta, que fue un presidente que mandó a construir ferrocarriles por todo el Perú, pero no llegó a terminar, no llegó a terminar de hacer esos ferrocarriles. Entonces, de estos presidentes también, hay un jovencito, hay un presidente que fue muy jovencito, a la edad más o menos de los 27, 28 años, ya era presidente del Perú, ¿no? Profesor, ¿quién era el presidente más jovencito de estos? Ah, ya, el presidente más jovencito e incluso el más joven del Perú
fue justamente Felipe Salaverry. Ya chicos, fue el presidente más jovencito que tuvo el Perú. Imagínate, a la edad de 28 años aproximadamente ya era presidente, ¿no? Hoy en día, pues los chicos a esa edad todavía recién están viendo a ver qué van a hacer de su vida, si se van a casar, van a tener familia, ¿no? Si van a terminar de estudiar, en qué van a trabajar, ¿no? La gente a esa edad ahora está preocupada en eso. Pero imagínate, en aquella época, los jóvenes tenían ya una mentalidad más desarrollada, más madura, y hasta incluso para ser presidente del Perú, imagínate, ¿no? Eran tiempos diferentes, tiempos muy distintos al de ahora. Sí, chicos, van copiando, por favor, esa lista de presidentes. A ver, vamos a hacer esa anotación. Vamos a hacer esa anotación. Vamos a poner por acá. El presidente más joven de la historia del Perú. Ahí está. Para que no se olviden, porque yo sé que ahora los chicos se olvidan muy rápido. En la práctica va a venir quién es el presidente más joven. De repente pregunto, por eso lo estoy poniendo, ¿no? Quizás lo pregunto y para que no me digan, profesor, pero usted no dijo eso, no está en el cuaderno, ¿no? Para que no me digan eso, pues ahí está, ahí lo estoy poniendo. Sí, pues, porque ahora los chicos rápidamente ya quieren echar la culpa al profesor cuando sacan baja nota, ¿no? Ya los conozco a los chicos, ya los conozco. Bien, a ver, me avisan cuando terminan de copiar, chicos, ya para pasar a la tareita nada más. Y con eso ya estaríamos terminando nuestra clasecita del día de hoy. Profesor, yo ya terminé. Muy bien por ahí, Javier, excelente.